Estados Unidos pasará esta semana la cifra de los 60.000 fallecidos por complicaciones de COVID-19. A ese terrible coste humano cabe sumar lo que tiene el país por delante: un posible rebrote del coronavirus en otoño y una contracción económica que quizá aboque al país a su peor recesión en más de 80 años. Mientras tanto, el presidente Donald Trump está en el podio de la Casa Blanca hablando de audiencias. And we shouldn't have bigger ratings than The Bachelor, or as the New York Times said, we have Monday Night Football type ratings. Now, I didn't say that. I have no idea what they are, in a sense. De lo mal que lo hicieron las administraciones previas. Previous administration, the shelves were empty. The shelves were empty. So what you should do is speak to the people from the previous administration. Y de investigar si inyectando desinfectante en el cuerpo humano puede hacerse uno una buena limpieza de pulmones. ¿Cómo? ¿Eso funciona? No, a ver, Emilio Naif, calma las bragas, por favor. Solo estoy diciendo que eso es algo que Trump dijo, no que te lo tengas que tomar al pie de la letra. Bueno, Trump es el presidente de Estados Unidos y tú eres un panoli haciendo vídeos desde tu casa. Duro, pero justo. Aún así, en serio, déjame que te explique un poco qué ha pasado antes de que... Bueno, a mí déjame, yo me voy al súper a comprar desinfectante. ¿Por qué tengo que lidiar yo con todos estos anormales? En fin, que a lo que quería llegar yo con todo esto es a que los comentarios de Trump sobre el desinfectante, así como sus enfrentamientos con gobernadores, su tendencia a echarle la culpa siempre a los demás, o un discurso político que no encaja con el momento crítico que está viviendo el país, ha logrado que los republicanos empiecen a temer de verdad sobre lo que puede ser un desastre para el Partido Conservador en las elecciones del próximo mes de noviembre. Así que de eso voy a hablar hoy, de cómo los nervios de los republicanos empiezan a hacerse más palpables conforme las fallas de Trump toman un mayor protagonismo en la crisis del coronavirus. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de pasar al análisis de las consecuencias de lo que está haciendo Trump, algo que me gustaría hacer es analizar las palabras del presidente. Eso, venga, date prisa que quiero saber cómo inyectarme esta mierda. Ay, señor. Esto lo digo porque muchas veces se coge un extracto muy concreto de unas declaraciones de Trump y la cosa se sale de madre. Y aunque en el pasado se trataba de una tendencia mediática tóxica porque desdibujaba los temas importantes de la política en pro de la polémica de turno, es decir, vamos a poner más énfasis a este insulto que le ha dirigido Trump a un periodista antes de hablar de lo que implica de verdad su nueva política de inmigración. Ahora, durante una crisis de salud pública como la actual, es más difícil justificar muchas de las salidas de tono de Trump. Porque seamos honestos, en cualquier otro país del mundo los ciudadanos se escandalizarían si su presidente se pusiera ahora, en este momento, a presumir de las audiencias que tienen sus ruedas de prensa. Ruedas de prensa que evidentemente la gente ve para informarse de una pandemia que en Estados Unidos está matando a decenas de miles de personas. Pero ¿cómo no las van a ver? Y lo mismo se aplica a declaraciones como la del desinfectante. Pero vas a contar ya lo que dijo exactamente. Que sí, pesado. Como ya he comentado en Solo en América en el pasado, a Trump le gusta mucho el pensamiento mágico. Ya estamos. Pensar que todo va a salir bien y decirlo en voz alta. Lo hizo con la cloroquina, lo hizo con el número de fallecidos y lo hizo la semana pasada con el desinfectante y la luz solar. Que hables ya de las declaraciones. Vale, pues entrando ya en materia empiezo con lo de la luz solar. Una investigación de su Departamento de Seguridad Nacional vio que era muy efectiva matando al coronavirus. A question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. O sea, ¿qué hago? ¿Me corto así en el brazo y luego me proyecto la luz a saco? ¿Quieres dejar el cuchillo tranquilo, Naif? Aquí puede uno imaginar que Trump está divagando sobre un posible tratamiento para el coronavirus con luz ultravioleta, aunque ningún tratamiento de esas características ha sido aprobado por las agencias federales de Estados Unidos para tratar el coronavirus. En cualquier caso, no es Trump el que explicó que existiera un tratamiento similar al de su divagación. En cambio, fueron sus defensores conservadores los que más adelante se molestaron en explicar qué había querido decir Trump realmente, lo cual no sirvió de mucho teniendo en cuenta que al día siguiente dijo que sus comentarios solo habían sido sarcásticos. Vale, enhorabuena por defenderle. Lo que me lleva al tema de los desinfectantes. La rama de ciencia del Departamento de Seguridad Nacional también concluyó que los desinfectantes pueden matar al virus en menos de un minuto, según pruebas que hicieron en laboratorio. Pues eso lo tomó Trump y dijo... Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and
does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Vale, ya sé. Me pongo la lejía en la boca y justo antes de tragar cojo aire muy fuerte y entonces entrar directamente a los pulmones y hacer la limpieza, ¿no? Pero ¿cómo te vas a meter lejía en los pulmones? ¿Estás enfermo? Luego somos nosotros los que te tenemos que aguantar a ti bailando reggaetón porque te has bebido 7 chupitos de tequila. Bueno, visto así. A diferencia de la luz solar, aquí hay un problema mayor porque Trump sí asevera que ves que se mete en los pulmones y hace un tremendo número de... Nunca sabremos qué iba Trump a decir ahí, pero cabe concluir algo como que el desinfectante se mete en los pulmones y combate al coronavirus. Concluir cualquier otra cosa, la verdad, es ser deshonesto. Las declaraciones de Trump pronto se propagaron por medios estadounidenses e internacionales, convirtiendo de nuevo a Trump en el hazmerreír de los aliados del país. De la misma forma, agencias estatales de salud pública salieron pronto a desmentir que los desinfectantes fueran una solución contra el coronavirus. Bueno, también decían que mucha gente había sido ingresada por tomar desinfectante y lejía a raíz de las declaraciones de Trump y no era verdad. Eso es correcto. Hay titulares que se han inventado un montón de cosas, al menos con lo que sabemos hasta ahora. Y por eso voy a beberme un cubata de lejía ahora mismo. Pero quieres estarte tranquilo, por favor. Y aunque la trascendencia internacional de los titulares negativos de Trump no parece tener implicaciones en la popularidad del presidente entre el electorado, una popularidad que se ha mantenido bastante constante a lo largo de su mandato, lo cierto es que esta última polémica parece estar haciendo mucho daño a sus perspectivas electorales y a las de los republicanos. Y de ahí las preocupaciones dentro del partido. Un análisis rápido sería decir que esta polémica le ha costado puntos electorales a Trump. Pero la realidad es que todo tiene que ver con el bagaje que arrastra Trump de antes. El hecho de que el electorado no le considere una persona honesta tiene implicaciones graves sobre la confianza que depositan los ciudadanos en él en una situación como la actual. Y lo mismo pasa con su forma de buscar batallas con gobernadores y echar la culpa siempre a los demás. Primero, porque Trump lleva ya 3 años en el cargo y son pocos los que compran la idea de que la culpa la tiene siempre Barack Obama. Y segundo, porque los gobernadores son ahora mismo más populares que él en lo que respecta a la gestión de la crisis del coronavirus. Bueno, es que siempre ha sido muy divertido verle trolear a todos esos políticos del pantano que es Washington DC. Vale, pero eso puede tener sentido con políticos que están en la capital y con la economía disparada, pero que se enfrente a los gobernadores que están intentando salvar vidas en sus estados con medidas drásticas que no gustan a nadie. Es precisamente su enfrentamiento con los gobernadores lo que le pone en una situación complicada de cara a las elecciones de noviembre. Pensad que las presidenciales se ganan por votos electorales, con lo que son solo un puñado de estados los que decidirán quién estará en la Casa Blanca a partir de 2021. Y ahí es donde entra la importancia de estados como Arizona, Florida, North Carolina, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer es ahora más popular que Trump y su gestión de la crisis también está mejor valorada que la del presidente, según encuestas de las últimas semanas. Mientras que en Arizona, Florida, North Carolina, Wisconsin y Pensilvania, Trump está por detrás de Joe Biden, pese a que son 5 estados que él ganó en 2016. Algunos republicanos, como Steve Bannon, creen que Trump tiene que seguir alentando a su base con la misma forma de hacer política que en 2016, sea con declaraciones bombásticas sobre su desempeño durante la crisis del coronavirus o con mensajes viscerales contra la inmigración o contra sus rivales políticos y mediáticos. Pero hay muchos otros republicanos que temen que esa forma de hacer política tenga menos sentido cuando la economía se resiente y el coronavirus sigue matando a gente en las miles de personas. Y sobre todo les da miedo porque las consecuencias de la crisis ya se empiezan a notar más en casa. Un despido, un préstamo que no llega, un coche que hay que vender, un familiar que ha fallecido, una factura médica que no se puede pagar. Son consecuencias que además pueden provocar que se resienta la capacidad del Partido Republicano para motivar a sus seguidores, ya sea para salir de casa a votar o para dar dinero a sus causas políticas. Yo la verdad es que ya no puedo darles ni un duro, me lo he gastado todo en desinfectantes y movidas. Y mientras los demócratas tienen un claro culpable al que dirigir su ofensiva, algo que están notando en sus números de recaudación de cara a afrontar las siempre carísimas elecciones legislativas, los republicanos ya están viendo cómo sus rivales demócratas les barren en cifras de recaudación a todos los niveles menos a uno, el de Trump, que tiene las arcas hasta los topes, aunque es algo que promete igualarse un poquito en los próximos meses conforme los donantes del Partido Demócrata empiezan a concentrar sus esfuerzos en Joe Biden. En conclusión, los republicanos saben que haberse convertido en el partido de Trump, defendiéndole en las malas y en las peores, les ata a su destino en prácticamente todos los ámbitos, incluidas las carreras senatoriales que este año ponen la mayoría republicana de la Cámara Alta en juego. Es ahí donde se empezará a ver si el partido está dispuesto a apoyar a Trump durante toda esta crisis del coronavirus, o si en cambio empiezan a cuestionar su liderazgo conforme la crisis embiste a los ciudadanos donde más duele, en el coste humano y en el bolsillo. Así que eso ha sido todo por este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. ¡Hasta luego!
yo.